esperanza está en Dios hasta el final. Y en este mes estamos tratando un tema muy lindo, motivando la obra del Espíritu Santo en cada vida. El único que puede motivar la obra del Espíritu Santo en nuestra vida es el mismo Espíritu Santo. Yo le pido al Espíritu Santo en esta mañana que Él motive, que Él nos motive a buscar de su presencia, de esa obra gloriosa, de ese poder grande, poderoso, glorioso de nuestro Dios. Que esta mañana seamos investidos del poder de lo alto. Vamos a leer Juan capítulo 7, versículo 37 y 38 y 39. Dice así la palabra de Dios. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Repitamos esa frase final. De su interior correrán ríos de agua viva. Otra vez. De su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Señor, refiriéndose al Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. En esta mañana vamos a estar haciendo una reflexión, por eso el título es Volviendo, bebiendo y viviendo en el río de Dios. ¿Qué tal si lo repetimos todos? Volviendo, bebiendo y viviendo en el río de Dios. ¡Qué bendición! Y es estas conjugaciones son presente continuo. Volviendo quiere decir que yo no me salgo, sino que estoy volviendo todos los días, a toda hora. Bebiendo es un presente continuo, y viviendo exactamente lo mismo. Hoy, mañana, pasado mañana estaré volviendo, estaré viviendo y estaré bebiendo del río de Dios. Cuando el Señor se refiere al río de Dios, nos habla por lo general del fluir del Espíritu Santo. El río de Dios se refiere al río del Espíritu Santo. Se refiere a la presencia gloriosa de Dios. Cuando habla del río de Dios. Hace muchos años aprendí un coro y de ahí fue que el Señor me inspiró a pensar, a reflexionar en esta mañana, en este tema. Y este coro decía: hazme volver a tu río, Señor. Hazme beber de tu río, Señor. Hazme vivir en tu río, Señor. Hazme volver, hazme beber, hazme vivir. Luego se añadía una estrofa que decía: volviendo estoy a tu río, Señor. Bebiendo estoy de tu río, Señor. Viviendo estoy en tu río, Señor. Volviendo estoy, bebiendo estoy, viviendo estoy. De eso se trata la reflexión hoy, de volver a disfrutar de
la gloriosa presencia del Espíritu de Dios, porque son las más grandes bendiciones que el Señor nos ha dejado a través de su Santo Espíritu. A veces hablamos de ser lleno del Espíritu Santo, y esa es una linda dimensión en la que el Señor nos tiene. Esta mañana decía, es como ser lleno del Espíritu Santo, es como si yo fuera el vaso, tengo una jarra aquí, y entonces lleno el vaso, y digo yo, el vaso está lleno de agua, y es una experiencia muy linda. Pero vivir en el río de Dios es una dimensión más profunda. Es como pensar en un vaso, pero que no tiene tapa atrás, no tiene fondo, sino que él está metido en el río y el agua pasa y pasa y pasa y está sumergido en el río. Está viviendo dentro del río. Y eso es vivir en el río de Dios. ¿Cuántos quieren entrar en esa dimensión? Amén. Viviendo en el río de Dios. A veces nos perdemos de las bendiciones más gloriosas por no andar en el Espíritu Santo, por no vivir, por no beber del Espíritu Santo. Nos perdemos de lo más glorioso, porque el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos revela, el Espíritu Santo nos dice la verdad, el Espíritu Santo nos lleva de bendición en bendición, el Espíritu Santo nos revela a Cristo, el Espíritu Santo nos hace entender las Escrituras, el Espíritu Santo nos da sabiduría y nos perdemos. Por eso, el cristianismo sin el Espíritu Santo, hermanos, sería simplemente una religión más. Por eso, sería una forma más de vivir, pero sin poder, sin unción, sin visión. El Señor Jesucristo estaba aquí con sus discípulos, y porque Él decía, está bien, me tienen a mí, pero cuando yo me vaya, es necesario que ustedes sean revestidos del poder del Espíritu Santo. Así que vayan a Jerusalén, estén allá, y no vayan a salir del lugar donde estén hasta que sean revestidos, investidos, bautizados con el Espíritu Santo. Y así lo hicieron los apóstoles. Y cuando ellos salieron, el poder de Dios se manifestaba por todas partes. A partir de ese momento, la iglesia cristiana tomó la fuerza más grande y más preciosa, porque es movida por el Espíritu Santo. Amén. Y es que el Espíritu Santo es el que reveló la palabra de Dios. En la creación dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo ministraba a los profetas. El Señor Jesucristo fue engendrado por obra del Espíritu Santo. Cuando Cristo murió en la cruz, dice que Él resucitó de entre los muertos por la obra del Espíritu Santo. Uno de los mensajes más importantes que da el apóstol Pablo a través de toda la Escritura es: andad en el Espíritu, vivamos en el Espíritu, porque ninguna condenación hay para los que andan en el Espíritu de Dios, los que andan en Jesús y en el Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo no vamos a reflexionar acerca de volviendo, bebiendo y viviendo en el río de Dios? Amén. Gloria a Dios. En Juan capítulo 4, versículo 10, el Señor dice en su palabra, Juan 4:10, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Y eso es lo que vamos a estar reflexionando hoy. Lo primero, hermanos amados, volviendo al río de Dios. Volviendo al río de Dios. Tal vez una de las experiencias más difíciles que un cristiano puede tener es alejarse de Dios. Dice la palabra del Señor que mejor hubiera sido que no le hubiera conocido nunca
y no que le hubiera conocido y se hubiera alejado del Señor. Es una experiencia muy dolorosa, muy desastrosa. Y yo quiero pensar en estos tres elementos de volver, beber y nadar en el río de Dios, en tres personajes que nos habla la palabra de Dios. El primero es el hijo pródigo. Allí nos lo cuenta la palabra de Dios en Lucas capítulo 15, a partir del versículo 11. Pero no vamos a estar leyendo todos los versículos, sino algunos versículos. Creo que todos los que estamos aquí conocemos la historia del hijo pródigo. Pero dice que un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, en el versículo 12 nos lo cuenta: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Luego dice en el versículo 13: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, o sea, se alejó de su padre a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Qué historia esta, no? Un joven que lo tiene todo, todas las bendiciones de estar bajo la cobertura de su padre, disfruta de todo, no le hace falta absolutamente nada, el afecto, el calor, pero él dice: yo quiero hacer mi vida y yo me alejo de la casa de mi padre. Y eso es lo que se hace, se aleja. Y dice aquí que cuando se fue por allá a esa provincia bien lejos, allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Saben, hermanos? Cuando una persona conoce al Señor, conoce al Espíritu de Dios, al río de Dios, y se aleja de Dios, se desperdicia lo mejor de su vida. Este joven desperdició lo mejor. Vivió, y dice perdidamente, vivió perdidamente. Eso pasa. Yo he conocido a personas que han conocido al Señor y después de pasar el tiempo los he encontrado diciendo: no, yo me alejé de Dios, y cualquier cantidad de excusas. ¿Cómo te encuentras? Hasta el momento no me ha dicho ninguno de ellos: me encuentro excelente, bien. Al contrario, dice: he pasado por muchas dificultades. Y es que eso es lo que pasa cuando alguien se aleja del río de Dios. Luego dice la palabra de Dios, allí contando la historia de este joven, dice que cuando todo lo hubo malgastado, vino hambre a aquella provincia. Y versículo 15: fue, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que cuidase los cerdos. Versículo 16: deseaba llenar su vientre de la comida que comían los cerdos, pero nadie le daba. Eso pasa cuando uno se aleja de Dios, cuando una persona se aleja del río de Dios. Vienen consecuencias, degradación, humillación, abandono. Y esa frase que dice: nadie le daba. Nadie le daba. Alejado. Pero estando en esta situación, aquí viene la gran decisión, donde dice: volveré, volveré. Ya no puedo vivir más alejado. Y yo quiero decirte a ti, hermano amado, si tú te has alejado del río de Dios, te has alejado de la presencia de Dios, es hora de volver. Es hora de volver a casa. Es hora de volver a disfrutar de la fuente inagotable que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y se arrepiente, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero no se quedó solamente
envolviendo en meditarlo, sino dice el versículo 20, y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo iba a empezar a decirle, bueno, padre, se arrepintió. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido, vístanle, pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traigan el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Cuando una persona se aleja, se muere espiritualmente. Está muerta espiritualmente. Se aleja del río de Dios, de la vida. Pero bueno, cuando el hombre toma la decisión de volver, y vienen las bendiciones del volver al río de Dios. Las bendiciones de volver a la fuente de Dios. Las bendiciones, y es el amor de Dios, la misericordia de Dios que lo envuelve a uno. No solamente eso, sino que el Padre dice que colocó anillo en su mano. El anillo es símbolo de pertenencia. El anillo. El Padre le estaba diciendo, tú perteneces a esta casa, a esta familia. Tú perteneces a este lugar. Luego le dice que le puso un vestido. El vestido significa ese manto de justicia que Dios coloca sobre los que se arrepienten, sobre los que se acercan a Él y los declara justos. Y luego dice la palabra de Dios que puso calzado en sus pies. Tal vez cuando una persona se va tan lejos de peregrino, se aleja tanto, está diciendo que ha caminado mucho y sus pies se le deterioran, se le afligen. Y el Padre mandó que le lavaran los pies y le pusieran zapatos para restaurar sus pies. Cuando alguien que se ha alejado de Dios vuelve al Señor, vuelve a buscar el río de Dios, el Señor dice, yo voy a ungir tus heridas con aceite, voy a restaurarte, voy a sanar tus pies, voy a enderezar tus pies, tus caminos serán enderezados. Y fuera de eso, dice que mató el becerro gordo. Hay alimento espiritual abundante y el mejor becerro, el mejor alimento lo encontramos cuando volvemos a la casa de Dios. Amén. El mejor alimento, el gozo, la fiesta, todo esto es restaurado. Hermanos amados, a veces nos perdemos de las bendiciones del río de Dios porque estamos lejos. Hoy el Señor nos dice, vuelve. Hoy el Señor te dice a ti, vuelve, porque tengo cosas maravillosas, poderosas, extraordinarias para que disfrutes en mi río, en mi presencia. Amén. En segundo lugar, el Señor nos invita no solamente a volver, sino a beber del río de Dios. En el Evangelio de San Juan, la palabra de Dios nos cuenta la historia de la mujer samaritana. Esta mujer que el Señor se encontró en el capítulo 4 nos cuenta esta historia. Y el Señor llegó a sentarse allí al pozo. Y entonces esta mujer empieza un diálogo con el Señor. Y el Señor le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Y hubo un diálogo allí entre Cristo y la mujer. Y en el versículo 13 respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¡Qué bendición! Una mujer que vivía en insatisfacción.
siempre buscando el agua todos los días, en ese pozo, en otros pozos, y había un vacío profundo en su corazón. A veces la vida se convierte así del cristiano, un vacío existencial. Su vida se le volvió una rutina. No hay satisfacción, no hay felicidad. Lo más seguro, está tratando de llenar el vacío de su corazón con otras aguas que no son las aguas del río de Dios. Porque el Señor dice que el que beba de esta agua volverá a tener sed. La lucha de satisfacer nuestros propios deseos. Lo que habla el apóstol San Pablo en Gálatas capítulo 5, del andar satisfaciendo los deseos de la carne. Y dice en Gálatas capítulo 5, versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si la persona se la pasa satisfaciendo sus deseos, ahí está la lista larga, hermano, siempre va a tener más sed y siempre va a querer más. Estamos viviendo en una generación donde esta generación dice, dale rienda suelta a tus deseos, haz lo que tú quieras, como quieras y donde quieras. Si te gusta, si te satisface, si te alegras, hazlo, no importa las consecuencias. Estamos viviendo en una generación que no tiene principios, que no tiene valores, se han perdido y por eso cada vez estarán teniendo sed más profunda, porque el que beba del agua de este pozo volverá a tener sed. El mundo tarde o temprano, ayer decía un hermano, el mundo tarde o temprano le pasa la facturita de cobro a esas personas que viven satisfaciendo los deseos de la carne. Pero el Señor dice, yo quiero que beban del agua del Espíritu. Esta agua donde yo soy la fuente, dice el Señor. El que de mí bebe, de su interior correrán ríos de agua de vida, lo dijo el Señor. El Señor está diciendo a través de esto, si tú bebes del agua que yo te doy, esta agua va a satisfacer los deseos más profundos de tu espíritu. El Señor le dijo esto a la mujer. Y la mujer dijo, yo quiero de esa agua. Inmediatamente el Señor le confrontó y le dice, ve y llama a tu marido. Y le dijo, no tengo marido. El Señor le dice, 5 maridos has tenido. El que ahora tienes no es tu marido. Y empieza un diálogo allí. El Señor darle convicción de la necesidad de volver sus ojos al Señor, de volver su mirada hacia Él, de encontrarse nuevamente con el Señor. El Señor empieza a redarguirle y termina esta mujer abriendo su corazón, entregándole su vida al Señor, y luego entonces empieza a disfrutar del río de vida, del agua de vida que corre por todo su ser. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quieres tú también beber de esa agua preciosa? ¿Amén?
¿Quieres beber de esa fuente inagotable del Espíritu Santo? Que hoy sea el día donde cada uno de los que estamos aquí diga: Señor, yo quiero estar bebiendo del río de Dios, tomando del agua del río de Dios. Y por último, mis amados hermanos, viviendo en el río de Dios. No solamente bebiendo, sino viviendo en el río de Dios. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 1, el Señor nos habla de que aún en el mismo cielo seguiremos disfrutando del río de Dios. Dice el profeta Juan, el que escribió el Apocalipsis: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Un río de agua de vida. Versículo 2. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y en el versículo 17 de este mismo capítulo dice: y el Espíritu Santo y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. Beber del agua de Dios, del río de Dios, nos trae fruto, nos trae bendición. Es un fruto extraordinario. Todos los meses del año, todos los días vamos a estar dando fruto. Nuestras hojas, refiriéndose al árbol de nuestra vida, serán como hojas que sanan y que restauran. Traerán sanidad y no enfermedad. Traerán fruto, traerán bendición. El tomar del agua del río de Dios. Amén. Esto es muy importante. Y la experiencia última que quiero compartir es la del profeta Ezequiel. En el capítulo 47, el profeta Ezequiel nos cuenta esta experiencia. Usted lo puede leer detenidamente en la casa. Pero dice que el ángel del Señor lo hizo volver a la entrada de la casa del Señor. Y él se volvió a la entrada de la casa del Señor. Cuando estaba allí frente a la puerta, empezó a ver que empezó a salir agua de debajo de la puerta. Y esa agua venía desde el altar del Señor. O sea, había una fuente que estaba brotando desde el altar. El altar significa el lugar de la presencia, de la adoración del Señor. Desde allá fluía el agua. Y dice que lo sacó por el camino de la puerta, etcétera, y lo llevó. Y dice que lo primero que hizo este ángel, este varón de Dios, fue que midió 1000 codos. Vamos a decir aproximadamente unos 500 metros. Dice, midió 500 metros del agua. Dice, y me dijo que caminara. Y yo caminé, y el agua me llegó a los tobillos. Y yo seguí caminando, me llegó el agua a los tobillos. Qué rico cuando uno siente que está en el mar y empieza a caminar. El agua le llega ahí a los tobillos. Ahí. Pero uno dice, no, yo no vine a esto. Yo quiero más. Y entonces el ángel le midió otros 500 metros. Y le dijo, sigue caminando. Entonces él siguió caminando y el agua subió y le llegó a la rodilla. Dijo, no, pero yo quiero más. Entonces el ángel, el varón de Dios, le midió otros 500 metros. Y él siguió caminando por el río, entró 500 metros más. Y el agua, dice, le llegó a los lomos o a los hombros, a esta parte que es fuerte del hombre, del varón
una parte que se caracteriza por la fuerza. Y le llegó ahí. Y el ángel le dijo, yo quiero que vayas más. Cuando llegaba ahí hasta el agua, como dice, el agua la tenía al cuello, podía tener sus pies sobre tierra, como que se sentía seguro, pero dijo, otros 500 más. Y lo metió. Dice que cuando lo metió ya más adelante, él no podía tocar ya, sino que le tocaba ¿qué? Nadar. Y empezó a nadar en el río de Dios. ¡Qué bendición! Nadando. Y allí el Señor nos da una enseñanza preciosa, porque revela cosas maravillosas. En el versículo 9 dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Todo lo que estaba muerto vivirá. Todo lo que entrare en ese río vivirá, traerá, recibirá sanidad, porque es el río de Dios. Amén. Pero hay una enseñanza especial que nos da la palabra de Dios a través del profeta Ezequiel. El andar así hasta el agua, hasta los tobillos, es como que es disfrutar de la presencia del Espíritu Santo, pero de una forma muy superficial. Un poquito. Disfruta un poquito del río de Dios. Pero si el Señor te dice, ¿quieres disfrutar más? ¿Quieres vivir más en el Espíritu? Deja que el agua llegue a tus rodillas. Las rodillas en la palabra de Dios siempre estarán hablando de oración. Ve a tus rodillas, dobla tus rodillas. La oración. Y es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y el Señor les dijo, vayan, el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, vayan y oren hasta que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué estaban haciendo los apóstoles y los que estaban en el aposento alto cuando vino el Espíritu Santo? ¿Estaban qué? Orando. Orando. La oración trae el fluir del Espíritu Santo. Trae la presencia del Espíritu Santo. La oración trae la revelación a la persona que ora. Si tú has dejado de orar, de buscar la presencia de Dios, solamente estás caminando con el fluir del Espíritu Santo hasta tus tobillos. Solamente estás tocando el borde del manto del Espíritu Santo. Y el Señor dice, yo quiero que vayas más, entres más en el río de Dios. Dobla tus rodillas, búscame en oración. Entra en el aposento alto, busca mi presencia, recibe de mí, recibe mi revelación. Yo te voy a mostrar lo que yo voy a hacer contigo. Yo te voy a revelar los secretos más profundos si tú entras en oración. Pero el Señor dice, le dijo al profeta, más. Entonces camina más en mi espíritu. No solamente doblar la rodilla, entra en mi presencia. Dice que subió hasta los lomos. Los lomos en la palabra de Dios es símbolo de fuerza. Porque ahí es donde ponemos las cargas, la fuerza, hacemos la fuerza. Y significa las fuerzas con que el hombre lucha para lograr sus cosas, para no dejarse hundir y como que sienta que sus pies están sobre la tierra, pero que aún tiene el control. Y entonces el Señor nos dice, listo, ahí está mi espíritu trabajando en tu vida, sobre tus fuerzas, pero déjame ceñir tus lomos, como dice Efesios, ceñidos los lomos con la verdad. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es la verdad, que Él revela la verdad, que Él muestra la verdad
El espíritu de verdad lo llama la palabra de Dios. El espíritu de revelación. Cuando yo dejo que el espíritu me llegue el agua hasta los lomos, empiezo a entender y el Señor me revela verdades profundas que solamente están en el corazón de Dios. Amén. Pero aún más adentro, el Señor dice: quiero llevarte a nadar en el río de Dios. Aleluya. A nadar en el río de Dios. A que te cubra el agua. Que ya no dependas de si estás tocando o no estás tocando el piso. Ya no dependas de tu fuerza, sino que empieces a depender del agua de vida, del agua del río de Dios, y yo te voy a llevar a donde yo quiera. Y es cuando el Espíritu Santo empieza a llevarnos a dimensiones poderosas. Es cuando empezamos a entender que somos árboles de vida, que tenemos alimento poderoso. Es cuando empezamos a entender realmente lo que es el fruto del Espíritu. Es cuando el Señor empieza a despertar en sus hijos esos dones que a cada uno le ha dado, esos ministerios extraordinarios, y empiezan a surgir esos grandes hombres y esas mujeres de Dios, esos profetas, esos evangelistas, esos pastores, esos maestros en la palabra de Dios, esos cantantes, esos hombres de Dios con milagros, esos hombres de Dios con dones de sanidad, de revelación, de profecía, del fluir del Espíritu Santo, porque empiezan a nadar en el río de Dios. Amén. ¿Quieres nadar en el río de Dios? Yo quiero nadar en el río de Dios. Por eso en esta mañana esa es la reflexión. Hazme volver, hazme beber y hazme vivir en el río de Dios. Que esa sea nuestra meta, que hoy cambiemos, que hoy le digamos al Señor: Señor, gracias por tu Santo Espíritu, pero quiero que sea parte de mi vida. Amén. Vamos a estar de pie y vamos a orar al Señor. Vamos a entrar en la presencia del Señor. Vamos a decirle: Espíritu Santo, ven. Tal vez el Señor hoy te ha dicho: te has alejado de mí. Te has alejado del río de Dios. Te has alejado de mi presencia. Por eso vives en esa hambruna espiritual. Por eso vives como desperdiciando tu vida. Por eso tienes ese gran vacío en tu corazón. Y el Señor te dice a través de tu Santo Espíritu: vuelve hoy a mi río. Vuelve hoy a mi casa. Vuelve hoy a disfrutar del amor y de la misericordia. Vuelve al río de Dios. Mi amado hermano, que Dios te ha traído en esta mañana, no te alejes nunca del Señor. No te espera nada bueno lejos de la presencia de Dios. No te espera nada agradable. Solamente estarás perdiendo, desperdiciando. Vuelve hoy. Vuelve hoy. Yo quiero orar por tu vida. Si tú quieres decirle al Señor: yo quiero ser uno de los que quieren volver al río de Dios, quiero que levantes la mano. Yo quiero orar por ti. Dios te bendiga. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Pero si tú eres uno también que quieres decirle al Señor: Señor, yo quiero beber del río de Dios. Yo quiero tomar de esa agua de vida. Yo quiero beber de esa fuente inagotable. Tengo sed de ti. Tengo sed de ti. Si tú eres uno, levanta tu otra mano y mantén
las dos manos levantadas o una mano, como el Señor te guíe. Pero si tú quieres decirle al Señor: Señor, yo quiero nadar en el río. Yo no quiero solamente estar ahí en la orilla del río. No, Señor, yo quiero ir a la profundidad. Yo quiero más de ti, Espíritu Santo. Yo quiero más la manifestación de tu Santo Espíritu sobre mi vida. Yo quiero nadar. Levanta tu corazón delante del Señor. Y que en esta mañana, allí con tus propias palabras, le puedas expresar al Señor: oh Dios, te necesito. Oh Espíritu Santo, te necesito. Señor, mira las manos que están levantadas. Mira los corazones, Señor. Yo no los puedo ver, pero tú sí. Tú sí ves los corazones. Tú sí ves los corazones que tienen hambre. Tú sí ves los corazones que tienen sed de ti, Espíritu Santo. Tú sí los ves, Señor. Por eso en esta mañana, sacia esta sed. Sacia esta sed. Señor, queremos más. Queremos entrar en el río de Dios, en el fluir de tu Espíritu Santo. Señor, trae en esta mañana esa presencia gloriosa de tu Santo Espíritu caminando en medio de nosotros. Esa presencia gloriosa ministrando, tocando, abrazando, restaurando, Señor, pies que están heridos, que han estado caminando por el mundo y esto les ha dejado dolor en sus vidas y en sus corazones. Pero tú hoy, Señor, por tu Espíritu, restaura las vidas. Señor, Espíritu Santo, desciende y se rompen cadenas, se rompen ataduras en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Por la unción del Espíritu Santo, porque donde está el Espíritu Santo hay libertad. Se rompen los yugos de opresión, se rompen las cadenas de aflicción, se abren las puertas de esas cárceles de opresión donde el enemigo ha encerrado las vidas, y Señor, son libres para levantar sus manos y alabarte a ti y adorarte a ti, Señor. Señor, oramos por nuestras familias, por nuestros hijos, para que ellos también disfruten, para que ellos también reciban esa gloriosa presencia de tu Santo Espíritu. Que tu Santo Espíritu redarguya, convenza de pecado, de justicia, de juicio. Que tu Espíritu Santo en este tiempo, Señor, ministre a tu iglesia. Y que tu Espíritu Santo traiga un despertar poderoso en medio de tu pueblo. Que se manifiesten esos ministerios, esos dones, esas capacidades poderosas dadas por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque podemos cantarte a ti, alabarte con todo nuestro corazón. Señor, te quiero conocer. Mi esperanza